Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción, me ayuda mucho, disfruta viéndola. Karzul no era un planeta, era un castigo. Cada aliento que alguien tomaba en su atmósfera densa era como inhalar cenizas calientes. Los cielos ardían con tormentas eléctricas constantes, y la tierra escupía vapor venenoso desde grietas invisibles. No era un lugar para vivir. Era donde se enviaba a morir. Y aún así, alguien caminaba por sus selvas carmesí como si no le importara nada. Y Sara lo había visto por primera vez 3 noches atrás. Creía que era un espejismo, producto del hambre o de la fiebre que le causaban las esporas del bosque. Pero no. Allí estaba. Humano. Vivo. Sin traje de presión, sin armadura, sin escoltas. Solo un bastón improvisado de rama, ropa simple y esa mirada. Una mirada que no parpadeaba, que no dudaba, que no suplicaba. Caminaba como si la jungla lo temiera a él. Y Sara, desde las ramas altas de un árbol melak, con su camuflaje activo y sus sentidos agudos, lo siguió en silencio, tan cerca que podía escuchar su respiración lenta, pesada, como un guerrero que ya había sobrevivido más guerras de las que podía contar. Al principio solo observaba por curiosidad. ¿Quién era ese loco que se atrevía a entrar a la zona roja? Luego su interés mutó en algo más íntimo. Fascinación. Obsesión. Elías. Ese era su nombre. Lo había escuchado murmurarlo una sola vez al arrojar una piedra a una bestia menor que lo acechaba. No, Elías, dijo con voz baja, y luego siguió caminando como si acabara de apartar a una mosca. Y Sara había cazado durante toda su vida. Había visto hombres fuertes caer llorando ante los sonidos que emitían los depredadores nocturnos de Karzul. Había escuchado los gritos de soldados pidiendo ayuda mientras eran arrastrados entre las raíces vivas. Pero este humano no emitía miedo. Ni siquiera lo sudaba. Era como si ya lo hubiera perdido todo. Y no le importara perderse a sí mismo. Ese atardecer, el aire se volvió más espeso. El suelo vibró levemente, como si la selva supiera lo que venía. Las aves cráneo salieron volando todas a la vez. Un sonido gutural, profundo, cortó el aire como un trueno. Y Sara no necesitó verlo para saber lo que se acercaba. El Aroctal. Una bestia ancestral. Músculos como placas vivas. Colmillos más largos que el antebrazo de un sareen adulto. Un ser que no cazaba para alimentarse, sino por instinto. Por rabia. Solo los ancianos lo conocían. Y solo en leyendas. Y ahí estaba Elías. No corrió. No se escondió. Dejó caer su bastón de madera seca y miró directamente a la bestia. Como si estuviera saludando a un viejo enemigo. Y Sara sintió que el corazón se le detenía. Iba a morir. No había posibilidad. No había lógica. Pero entonces ocurrió lo imposible. El Aroctal rugió y saltó. Fue como una montaña arrojándose al vacío. Elías se mantuvo firme y lo atrapó. Con las manos desnudas, sujetó su mandíbula y empujó. Hubo un chasquido seco. Un crujido que heló la sangre de Isara. No esquivó. No se protegió. Se lanzó. Una tormenta de garras, piel desgarrada, sangre negra, y él, en medio de todo, con una calma brutal. Era como ver un ritual prohibido. En menos de un minuto, el Aroctal ya no era una amenaza. Era solo pedazos. Elías, empapado en sangre ajena, exhaló con lentitud. Y Sara emergió de su escondite, sin darse cuenta de que su cuerpo se había movido solo. No podía ignorarlo más. No podía seguir observando desde lejos. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y deseo. Él giró la cabeza, clavó la mirada en ella, y por un instante eterno, el universo dejó de moverse. ¿Qué eres tú?, preguntó ella, casi en un susurro. Elías no respondió. Solo la miró, y empezó a caminar hacia ella. Y Sara no lo sabía aún, pero ese instante marcaría el inicio del fin de todo lo que conocía. Elías se acercó con pasos lentos, sin borrar la expresión de su rostro. No era arrogancia. No era furia. Era vacío. Como si su alma hubiese sido extraída hace mucho y solo quedara carne endurecida por el tiempo. Y Sara retrocedió un solo paso,
no por miedo a él, sino porque su instinto no sabía cómo clasificarlo. No olía como un humano. No se movía como uno. Y sin embargo, todo en su cuerpo era humano. Lo decía su sangre, su voz, su estructura, pero la muerte giraba a su alrededor como una capa invisible. La sangre negra del Aroctal seguía escurriendo de sus manos, tibia, densa, viva en el suelo que chispeaba con ácido al contacto. Elías la ignoró. Se detuvo a 2 pasos de ella, mirándola a los ojos con intensidad peligrosa. «No me sigas», dijo con voz ronca, como si sus cuerdas vocales estuvieran desgarradas desde antes de hablar. Pero Isara no se movió. No lo entendía del todo, pero su cuerpo se negaba a dejarlo ir. «¿Cómo hiciste eso?», preguntó con voz contenida, aún temblando por lo que acababa de presenciar. «Esa criatura, solo 3 Sareen han sobrevivido un encuentro con ella. ¿Y tú?». Elías la interrumpió con un gesto seco. «No es la primera vez que destruyo algo que se suponía indestructible». Isara frunció el ceño. No sabía si le hablaba de bestias o de personas. El silencio entre ellos se volvió denso. No como vacío incómodo, sino como algo cargado. Algo que crecía por debajo de la piel. Él volvió a caminar, dejándola atrás. Ella, sin pensarlo, lo siguió. Caminaron durante horas entre ramas retorcidas, vapores tóxicos y raíces que se movían como víboras dormidas. El sol de Karzul jamás se ponía por completo. Solo se filtraba entre nubes de ceniza, dándole al mundo un color de fiebre perpetua. Elías no bebía agua. No comía. Solo avanzaba. Con paso firme. Siempre en dirección norte. Hacia una zona que ni siquiera los cartógrafos más locos habían intentado trazar. Isara lo seguía porque no podía detenerse. Porque algo dentro de ella le decía que este hombre no estaba aquí por error. Que su aparición tenía peso, como si el destino hubiese depositado una piedra ardiente en su camino. Al caer la noche, una tormenta se desató sin aviso. Lluvia ácida, rugidos lejanos, raíces hambrientas activas. Era la hora en que Karzul mostraba su verdadero rostro. «Debemos buscar refugio», le dijo Isara, alzando la voz por encima del viento. «El ácido te quemará vivo si sigues caminando como si nada». Elías levantó la vista al cielo, sintiendo las primeras gotas arder sobre sus mejillas. «Lo he sentido peor», murmuró. Ella frunció los labios con rabia y dio un paso delante de él. «No seas idiota. Hay una caverna no muy lejos. Muere otro día, humano». Por primera vez, Elías pareció titubear. No por miedo, sino por sorpresa. Alguien lo estaba ordenando. No suplicando. No huyendo. Sino enfrentándolo. Accedió con un movimiento apenas perceptible. La caverna era angosta, húmeda y olía a musgo muerto. Pero estaba viva. Se movía, respiraba. Como todo en ese planeta maldito. Isara encendió una llama de energía bioquímica y la arrojó en el centro. La luz azulada dibujó sombras sobre las paredes rocosas. Él se sentó sin emitir sonido. Respiraba lento. Cerró los ojos. Isara se sentó cerca, cruzando las piernas, con los sentidos aún alerta. «¿Qué viniste a buscar aquí, Elías?», preguntó en voz baja. Él tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era más grave, más humana, pero más rota. «No vengo a buscar nada. Vengo a recordar por qué sigo vivo». El silencio volvió. Isara lo observó desde el otro lado del fuego, su silueta iluminada por la luz azul. No sabía por qué, pero quería tocarlo. Quería saber si su piel ardía como la sangre de la bestia que había destrozado. Quería saber si ese corazón batía igual que el suyo, o si también estaba muerto, como todo en ese planeta. No habló más esa noche. Pero en sus ojos brillaba una pregunta que aún no se atrevía a pronunciar. ¿Quién te destruyó tanto, humano, que ahora destruyes como si fuera a respirar? La noche fue larga, pero no por las horas, sino por lo que se sentía en el aire. El silencio en esa cueva no era vacío. Era un susurro constante, un rugido contenido. Afuera, la lluvia ácida se estrellaba contra las rocas como tambores lejanos anunciando una guerra que nadie había declarado aún. Isara no dormía. Lo miraba desde su rincón,
con la cabeza apoyada contra la pared, los ojos entreabiertos, observándolo respirar. Elías había permanecido inmóvil por horas, sentado, con la espalda apoyada contra la piedra rugosa y los brazos cruzados sobre el pecho. No estaba dormido, solo, suspendido, como si su mente vagara por algún campo de batalla lejano, donde aún peleaba con algo que no tenía nombre. Había algo en él que quebraba las reglas de lo que ella entendía por humanidad. No era un mutante, ni un híbrido. Era un hombre, sí, pero moldeado por el dolor, forjado en el fuego de alguna catástrofe invisible. Llevaba las cicatrices de alguien que había conocido el fin, y había regresado caminando. Cuando finalmente se levantó, lo hizo sin emitir ni un solo sonido. Se acercó al fuego, extendió las manos sobre las llamas, como buscando el calor que su cuerpo ya no producía por sí solo. Y Sara habló sin pensar. ¿Alguna vez descansas? Él giró apenas el rostro hacia ella. Cuando el ruido en mi cabeza se apaga. Lo cual, casi nunca pasa. Ella se enderezó lentamente, cruzó las piernas y se acercó un poco, sin miedo, sin armadura. Solo con curiosidad y algo más profundo. Algo que la inquietaba desde que lo había visto destrozar a la bestia. ¿Y ahora, está sonando? Elías la miró por unos segundos que se sintieron largos. No, respondió al fin. No mientras tú estás cerca. Y Sara sintió cómo se le aceleraba el pulso. No por las palabras, sino por cómo las dijo. Sin intención de seducir. Sin buscar una reacción. Solo como una confesión inevitable. Él se sentó frente a ella, al otro lado del fuego. Su mirada se perdió en las llamas. ¿Qué pasó contigo, Elías? Susurró ella. ¿Qué te convirtió en esto? La llama parpadeó, proyectando sombras en su rostro curtido. No contestó de inmediato. Pero luego alzó la vista. Perdí algo. No por muerte, sino por elección. Me eligieron a mí para algo que no pedí. Y cuando terminé, ya no quedaba nada de lo que era. Y Sara se acercó un poco más. Pudo ver sus manos temblar levemente. No de frío, sino de recuerdos que no se podían contener. Él la miró. Y por primera vez, ella vio algo distinto en sus ojos. Una fisura en su coraza. Un rastro de humanidad, de ternura, de necesidad. Aquí no hay nada que encontrar, dijo ella. Solo muerte y monstruos. Por eso vine. Sus miradas se encontraron. Y por un momento, el fuego pareció apagarse entre ellos, y solo quedaron sus cuerpos cerca, sus respiraciones combinándose. Fue ella quien se inclinó primero. Muy lentamente. Sin intención clara. Solo una atracción que no podía negar. Su frente tocó la de él, y Elías no se movió. No se apartó. No luchó. No fue un beso aún. Fue algo más íntimo. El contacto silencioso de dos seres rotos, reconociéndose sin palabras. No estás solo, le dijo ella, apenas audible. No mientras yo esté aquí. Él cerró los ojos, por primera vez desde que lo conocía. Y ella supo que esa noche no lo había salvado de los peligros de Karzul. Lo había salvado de sí mismo. Y cuando el sueño los venció por fin, lo hizo con sus cuerpos juntos, espalda con pecho, compartiendo calor bajo una manta improvisada. No era pasión todavía. Era necesidad de existencia compartida. Y aunque afuera el mundo ardía, en esa cueva, por unas horas, reinaba algo parecido a la paz. La mañana llegó sin aviso. En Karzul no existía el amanecer como tal, solo una ligera variación en el tono del rojo enfermizo que envolvía todo. La cueva aún respiraba humedad, y el eco lejano de criaturas nocturnas se apagaba lentamente mientras el calor denso del día tomaba el control. Y Sara fue la primera en abrir los ojos. Por un instante, no supo dónde estaba. El calor de un cuerpo fuerte y firme contra su espalda la ancló a la realidad. Elías. Dormía. Y lo hacía profundo, sin pesadillas, sin sobresaltos. Ella se quedó quieta, sintiendo la forma en que su brazo le rodeaba la cintura. No sabía en qué momento había pasado eso. Solo sabía que no quería moverse. El contacto no era sexual. No aún. Pero tenía una intimidad brutal. No por lo que hacían,
sino por lo que significaba. Dos cuerpos que llevaban demasiado tiempo solos, marcados por heridas que no se veían, encontrando refugio mutuo sin pedirlo, sin explicarlo. Con lentitud, Isara se giró, quedando frente a él. Su rostro estaba relajado, diferente a la máscara de hierro que solía mostrar despierto. Tenía una línea de sombra bajo el pómulo derecho, una cicatriz casi borrada que solo se notaba de cerca. Lo estudió con la curiosidad de una cazadora que descubre una criatura nueva, peligrosa, hermosa a su manera. Elías abrió los ojos de golpe. Por reflejo, llevó la mano a su cintura, buscando un arma que ya no tenía. Pero cuando vio su rostro tan cerca, su cuerpo se relajó, como si la alarma hubiese pasado en un segundo. ¿Siempre reaccionas así al despertar?, susurró Isara, con una sonrisa leve. Cuando has dormido entre enemigos tanto tiempo, es difícil apagar el instinto, respondió él, con voz rasposa de sueño. Ella no respondió. Solo se quedó allí, mirándolo. Hubo un segundo de duda en sus ojos, un destello casi invisible. Luego, sin más, lo besó. Fue un beso sin violencia, sin prisa, como una promesa, como una pregunta que ya tenía respuesta. Los labios de él eran ásperos, marcados por viento, sol, batalla. Pero correspondió. No con hambre, sino con algo más peligroso, ternura. Y Sara sintió como su piel se erizaba, no por el contacto, sino por lo que desataba dentro de ella. Elías la atrajo hacia sí con suavidad, como si aún no estuviera seguro de tener derecho a hacerlo. Sus cuerpos se rozaron, piel contra piel, a través de la ropa liviana que los cubría. El calor se volvió más denso. La respiración, más corta. Ella pasó los dedos por su pecho, bajando lentamente, sintiendo cada músculo endurecido no solo por el entrenamiento, sino por el dolor acumulado. ¿Esto también es parte del olvido?, preguntó con voz baja. No, dijo él, con los labios rozando los suyos. Esto es lo único que no quiero olvidar. Se volvieron a besar, esta vez más profundo. El contacto se hizo más físico, más necesario. Y aunque sus cuerpos ardían por continuar, se detuvieron justo antes de cruzar esa línea. No porque no quisieran, sino porque sabían que cuando lo hicieran, ya no habría marcha atrás. La tensión entre ellos no desapareció, solo se volvió latente, vibrante, como una llama encendida que esperaba su momento. Pasaron el resto del día juntos, explorando los alrededores, recolectando fragmentos útiles, sin hablar demasiado. Pero cada roce accidental, cada mirada sostenida, era un recordatorio de lo que ahora existía entre ellos. Y cuando el sol muerto de Karzul volvió a ocultarse tras las nubes venenosas, Isara se acurrucó junto a él sin decir palabra, buscando el calor que solo él parecía darle. Fue entonces cuando el suelo tembló. No como antes. Esto era diferente. Un pulso bajo la tierra. Un sonido grave, como si el planeta respirara con esfuerzo. Y Elías, con los ojos abiertos, susurró solo una palabra. Ya vienen. Y Sara no preguntó quiénes. No tenía que hacerlo. Lo vio en su mirada. Lo sintió en su piel. La lucha no había terminado. Apenas comenzaba. El temblor bajo sus pies no era una simple vibración tectónica. Era una señal. Una frecuencia antigua que Elías reconoció al instante, como si el planeta le estuviera advirtiendo que algo profundo, algo enterrado durante siglos, se había despertado con su presencia. Y Sara sintió el cambio de inmediato. Su instinto, afinado por años de supervivencia, gritaba que algo no estaba bien. La jungla, usualmente viva con aullidos, zumbidos y gruñidos, cayó en un silencio antinatural. Las criaturas se escondieron. La propia vegetación parecía contener la respiración. Elías se levantó con calma, como si hubiese esperado este momento desde hacía días. Tal vez incluso desde antes de llegar a Karzul. No necesitaba mirar a Isara para saber que lo seguía. Ella ya no era simplemente una observadora o una guía. Algo invisible se había sellado entre ellos, algo que ni el tiempo ni la muerte podrían disolver fácilmente. Avanzaron hacia la entrada de la caverna. El cielo rojo se había tornado más oscuro, opaco. Una nube masiva de polvo se aproximaba desde el horizonte, moviéndose con una velocidad antinatural.
Dentro, sombras múltiples se agitaban como tentáculos de tormenta viviente. Y Sara activó sus sensores biotérmicos. Lo que vio la dejó helada. 12 señales. No bestias salvajes. No fauna de Karzul. Eran figuras bípedas, armadas, envolventes, cerrando el perímetro como depredadores en cacería. La energía que emitían era demasiado precisa, demasiado controlada. Exiliados Areen, dijo con voz tensa. Cazadores renegados. No deberían estar aquí. Lo están, dijo Elías. Porque me han seguido. Desde otro mundo. La revelación cayó sobre Isara como un martillo. No se trataba de una simple coincidencia. Elías no había sido arrojado a Karzul por accidente. Lo habían cazado. Y ahora, aquellos que no pudieron destruirlo en otro lugar, venían a terminar el trabajo en el único planeta donde su muerte sería invisible para el resto de la galaxia. Los enemigos emergieron de la tormenta. Llevaban armaduras negras como obsidiana, con emblemas desgarrados por la traición. Rostros cubiertos por visores. Armas vivas, vinculadas al pulso de sus usuarios. Una de las figuras se adelantó. Humano. Te ofrecimos redención. Elegiste destrucción, dijo la voz metálica, modulada. Esta será tu última caída. Y Sara dio un paso adelante, los ojos inyectados en rabia. No tiene que enfrentar esto solo. La figura rió. Una risa hueca, llena de desprecio. Tú eres insignificante. No eres más que un error al borde de su extinción. No tienes lugar aquí. La respuesta de Elías no fue verbal. Se quitó la capa de tela raída que le cubría el torso, revelando las cicatrices, los símbolos grabados en su carne, las antiguas marcas de guerra que parecían más runas que heridas. Y entonces, sin aviso, la batalla comenzó. El primero en lanzarse fue uno de los cazadores, empuñando una lanza cuántica que estallaba con energía oscura. Elías no esquivó. Lo atrapó en el aire, lo giró sobre su eje y lo estrelló contra el suelo con tanta fuerza que la armadura se quebró en pedazos. Y Sara no se quedó atrás. Con movimientos rápidos y letales, activó su lanza viviente, que latía con cada golpe como una extensión de su columna. Saltó entre los árboles, deslizándose como una sombra entre ellos, cortando, esquivando, destruyendo. Pero no era una batalla simple. Elías se convertía con cada segundo en algo más. Su fuerza no era humana. Sus reflejos rompían toda lógica. Sus ojos brillaban con un fulgor antiguo, como si hubiera una tormenta encadenada dentro de él. Uno de los cazadores logró atravesarle el costado con una hoja curva. Y Sara gritó. Elías cayó de rodillas, pero entonces sucedió algo que ningún enemigo había anticipado. Gritó. Un rugido que no era de dolor. Era fuego puro. Una llamada ancestral. La energía alrededor de su cuerpo se liberó como una onda expansiva invisible. El suelo se quebró. Los árboles ardieron en llamas espontáneas. Los cazadores, atrapados por la onda, fueron lanzados como muñecos rotos. Y Sara se cubrió los ojos ante la explosión de luz que emanó del pecho de Elías. Cuando pudo volver a ver, él estaba de pie. Sangrando. Respirando con dificultad. Pero invencible. Ninguno de los enemigos seguía consciente. El último intentó arrastrarse lejos, gimiendo. Elías se acercó. Lentamente. Sin odio. Solo con determinación absoluta. No puedes escapar de lo que soy, dijo, y con un solo golpe, silenció para siempre a su perseguidor. Cuando todo terminó, y Sara se acercó a él con el cuerpo temblando. No por miedo, sino por algo más profundo, la certeza de que lo que había visto no era una simple victoria. Había presenciado el despertar de una fuerza dormida durante demasiado tiempo. Elías cayó de rodillas. Ella lo atrapó entre sus brazos antes de que tocara el suelo. No me dejes, le dijo, con los labios contra su frente. No, mientras tú estés aquí, susurró él, con la respiración apenas audible. Y Sara lo sostuvo, rodeándolo con su cuerpo, deseando que el calor de su piel lo mantuviera vivo, deseando que la noche pasara sin arrebatárselo. La selva volvió a respirar. Pero ahora, con respeto. Porque lo había visto.
Y sabía que no era solo un hombre. Era el principio de algo mucho más grande. La lluvia regresó esa noche, pero no como antes. Ya no golpeaba la selva con furia venenosa. Ahora caía lenta, como si el planeta mismo exhalara un suspiro largo, apagando el fuego de la batalla, reconociendo en silencio la presencia de algo que había alterado su equilibrio. El cuerpo de Elías seguía tendido sobre la tierra, su sangre mezclándose con el barro cálido de Karzul. Pero sus ojos estaban abiertos. Respiraba. Lento, dolorido, pero vivo. Y Sara no se había movido de su lado. Lo había cubierto con su cuerpo, con sus manos, con sus lágrimas. Ella, la cazadora más temida de su región, la mujer que jamás se permitió quebrarse, ahora lloraba en silencio, sin importar el barro ni la sangre ni el peligro que aún pudiera acechar entre los árboles. Cuando Elías alzó una mano para rozar su mejilla, y Sara sintió que el mundo volvía a girar. «Lo lograste», susurró ella, sujetando su rostro con las dos manos. «Los derrotaste». «No solo yo», respondió él, con una sonrisa débil. «Tú también estuviste conmigo». No fue suficiente. Fue todo. Ella no pudo contenerse más. Lo besó con fuerza, no con pasión cruda, sino con amor contenido, con necesidad real, con la certeza de que lo que había nacido entre ellos no era simple atracción en medio del caos. Era algo que no se explicaba con palabras. Era algo que solo se entendía entre dos almas que ya se habían perdido antes y ahora se habían encontrado. Elías se incorporó con dificultad. Y Sara lo ayudó, sujetándolo con cuidado. Lo envolvió en una manta orgánica que generó con su tejido de emergencia, mientras lo conducía de nuevo hacia la cueva. Ninguno de los dos habló en el trayecto. No hacía falta. La selva, que los había puesto a prueba desde el primer instante, ahora parecía abrirles el camino. Como si aceptara su presencia. Pasaron 3 días en ese refugio. Elías sanó más rápido de lo que ella había esperado. Su cuerpo, acostumbrado al dolor, se regeneraba a un ritmo inhumano. Pero no era solo su carne lo que se curaba. Era su espíritu. Y Sara lo vio sonreír por primera vez al despertar. No con ironía. No con amargura. Una sonrisa real. Como si, por fin, hubiera encontrado algo por lo que valía la pena quedarse. Y ella estaba ahí. Esperando, amándolo. Una mañana, mientras el sol invisible de Karzul proyectaba su luz enferma a través de la niebla, Elías se acercó a ella. Había recogido flores mutadas de la zona norte, aquellas que solo crecían donde las bestias morían. Se decía que eran símbolo de renacimiento. Ella las miró, asombrada. ¿Sabes lo que significan esas flores en mi cultura?, preguntó con una ceja alzada. Sí, respondió él. Por eso las traje. Ella las aceptó en silencio. Sus ojos se llenaron de una emoción que no necesitaba explicación. ¿Te quedarás?, preguntó ella, casi sin respirar. Ya no tengo a dónde regresar. Solo me queda ir donde estés tú. Y Sara no respondió. Lo abrazó. Lo apretó con fuerza, como si su cuerpo pudiera absorber el suyo, como si la unión física no fuera suficiente para lo que sentía. Semanas después, construyeron un refugio más allá del Valle Tóxico, en una zona alta donde el aire era menos hostil y la flora más dócil. Allí vivieron. No como fugitivos. No como guerreros. Sino como dos almas que eligieron sanar juntas. Él enseñó a Isara las viejas historias de la tierra, de un mundo donde el cielo era azul y el mar tenía olas tranquilas. Ella le enseñó a cazar sin matar, a sobrevivir sin guerra, a leer el lenguaje de la selva viva. Y por las noches, bajo las estrellas enfermas de Karzul, dormían juntos, abrazados, en paz. A veces, Elías despertaba con el corazón agitado, recordando las sombras de su pasado. Pero al girarse y verla dormir a su lado, con la respiración tranquila y la piel cálida, todo se desvanecía. Ella era su ancla, su fin y su comienzo. Una mañana cualquiera, mucho tiempo después, Isara se sentó sobre él en el lecho cubierto de mantas trenzadas. Lo besó lento, profundo, y apoyó la frente contra la suya. «Te amo, humano», dijo con voz ronca. «Y si alguna vez el universo intenta separarnos, haré arder sus estrellas una por una hasta encontrarte de nuevo». Elías sonrió,
besando sus labios con la devoción de un hombre que ya había muerto antes y que ahora por fin vivía. «Tendrás que hacer fila», susurró. «Porque yo haría lo mismo». Y así, en el corazón de un planeta maldito, donde solo existía muerte y oscuridad, dos seres nacieron de nuevo, no como sobrevivientes, sino como amor eterno. Fin.